En RD Vial tenemos una sola misión: asistirte cuando sea necesario. Queremos que te sientas protegido, acompañado y apoyado en cada momento de tu viaje. Recuerda tomar las medidas preventivas necesarias para tu viaje. En RD Vial, vamos a paso seguro. Mi primer pensamiento. La televisión cambió y nosotros fuimos los primeros en dar el paso. Nosotros tenemos la mayor reserva de oro de toda esta región. Yo creo que aquí hay que alertar a todos los sectores de la sociedad. El Nuevo Diario TV, primer canal totalmente digital de la República Dominicana. Pioneros en transmitir por redes sociales, con una programación diferente pensada para ti. Se ha hablado entre el gobierno dominicano y el gobierno argentino de la ley minera de República Dominicana. Un canal innovador, moderno y cercano para mantenerte informado de lo que ocurre en nuestro país y el mundo. El que lo tenga, que Dios se lo bendiga. El Nuevo Diario, 44 años transformando la comunicación. Emprendedora, súper comerciante. Mi mamá me dice que ya a los 5 años yo estaba vendiendo lápiz en el colegio. Muy conversadora, muy amistosa. Ari, donde quiera que llega, hace amigos. Ese es Ari. ¿Cuál es el lema de vida de Aris? Vamos a ver. Aris ha cambiado mucho de lema de vida, porque según va cambiando la vida, pues uno también tiene que ir cambiando. Pero realmente Ari es muy amiga de la alegría, la felicidad, de vivir. La vida me ha golpeado muy duro, pero me he podido levantar. Entonces, si te caes 7, levántate 8. ¿Por qué te inclinas al mundo de la tanatología? Bueno, este es un camino que nunca ni siquiera lo imaginé. Hace 3 años y medio, yo tenía 2 hijos, mi hijo Carlos, que tenía 20 años, y mi hijo Ariel, que en ese momento tenía 14 años. Mi hijo Carlos sale al gimnasio con su novia, y 3 minutos después de llegar al gimnasio le dio un infarto, y mi hijo falleció. Wow. Yo estaba en ese momento trabajando en Boca Chica, en una convención de ventas de donde yo trabajaba, que era de viernes a sábado, y eso fue sábado en la mañana. Yo hablé con mi hijo la noche antes, a las 10:30 de la noche, y estaba todo muy bien.
Él me estaba diciendo cómo estaba la casa, que mi mamá estaba bien, que todo estaba bien. Y ya el otro día a las 10 de la mañana mi hijo estaba muerto. Entonces me llamó su novia que andaba con él. Yo llegué hasta el gimnasio en la Winston Churchill. O Dios me trajo, porque como una gente puede venir de Boca Chica sabiendo que su hijo se le murió y llegar hasta la Winston Churchill. Entonces, luego de ahí comenzó un sufrimiento, un absurdo, porque realmente que un joven se muera de un infarto, un joven atleta, si tuvo el cuerpo de mi hijo, o sea, eso no tenía una gota de grasa por ningún lado. Eso es un absurdo. Y el duelo me enfermó, porque yo no me expresaba, no hablaba, no decía, no contaba. Me diagnosticaron con diabetes, con hipertensión y cáncer de mama. Todo eso en 4 meses. Si yo, cuando había pasado 1 año y medio de la muerte de mi hijo, a mí me habían operado 3 veces. Entonces, buscando ayuda, conocí al doctor Jorge Montoya, que tú lo has entrevistado. Sí. Y eso me salvó la vida. Entonces me he enamorado de la tanatología, de la logoterapia, que es donde te conozco a ti, Exacto. mi colega. Y por ahí, por ese mundo del servicio, Sí. estoy encantada, realmente. Y veo que mucha gente sana conmigo. O sea, mucha gente con mi testimonio se siente identificada y quiero usarlo para, no vamos a cambiar el mundo, pero si por lo menos una persona se alivia con lo que yo le pueda enseñar, yo estoy feliz con que una sola se alivie. ¿Se puede encontrar significado, Aris, después de una pérdida tan significativa? Totalmente, totalmente. Se encuentra, bueno, como dijo Víctor Frankl, la vida tiene sentido, y si la vida tiene sentido, el sufrimiento, que siempre va a ser parte de la vida, también lo tiene. Y yo estoy de acuerdo, claro que sí. El sufrimiento me da mucha energía. O sea, yo puedo estar muy mal, muy triste, muy mal. Pero hay una compañera, una amiga que se le murió su hijo, y ella está allá en Juan Dolio, en San Pedro de Macorís, ella me necesita, y yo agarro mi carro, y allá ella me va a tener. Y eso, o sea, yo no, en el momento que yo estoy manejando a San Pedro, yo no estoy triste. Yo estoy enfocada en que voy a escucharla, en que voy a estar con ella y en que le voy a poder compartir, si es propicio la ocasión, un par de estrategias en que ella va a saber que me tiene, que estoy a su orden. O sea, el sufrimiento da mucho, mucho poder. A mí me da mucha energía. Sí. Sí. ¿Cómo tú defines a Aris antes y después de pasar esa experiencia tan dolorosa? Bueno, Aris sigue siendo la misma Aris, pero hay otra perspectiva de la vida. Aris era una mujer workaholic, o sea, adicta al trabajo, mucho. Ahora yo trabajo porque hay que trabajar, hay que producir dinero, pero el trabajo no es mi principal objetivo, ni el dinero tampoco. O sea, Aris, como te dije, que desde los 5 años mi mamá me dice que yo vendía un lápiz para ganarme un peso, una cosa así, o no sé si eran 10 centavos o algo así. Aris ya no anda en esos caminos. Mi primera profesión es mercadeo. Ahora estoy estudiando psicología, me he formado en el área de duelo, también me estoy formando en el área de servicio, para poder ayudar. Siempre estoy pendiente donde necesitan ayuda, porque esa es la segunda parte de la vida de Aris, que podríamos decir que es otra vida. Sí, noto que te identificas mucho con ese mundo del duelo, con el acompañamiento, con la tanatología. La pregunta que me surge es la siguiente: ¿consideras tú que realmente encontraste tu pasión ahí? Totalmente. Pero no puedo decir que antes el mercadeo no fue mi pasión, porque lo fue. O sea, desde pequeña, como te digo, me gustó vender y negociar. Pero ahora mismo, ese es mi sentido de vida. Sí. Sí. Me llamó la atención cuando compartiste este punto tan interesante del doctor Montoya y dijiste lo siguiente: me salvó la vida. ¿Qué tú quieres decir con eso? Yo estaba demasiado triste y demasiado mal, y el duelo me había enfermado, el no expresar mis emociones, me cayó todo junto, diabetes, hipertensión y cáncer. Ahora mismo yo estoy libre de cáncer y espero que así siga siendo y que Dios me permita, me use para llegar a muchas personas que están sufriendo. Entonces, yo fui a una charla del doctor Montoya con mi hijo, y a los
2 o 3 minutos del doctor Montoya comenzar a hablar, yo dije, pero eso es lo que yo estoy viviendo. Sí. Pero yo había tenido 1 año de terapia, lo que pasa es que luego de ya yo estudiar tanatología y estar estudiando logoterapia y psicología, me di cuenta que la persona que me atendió no tenía entrenamiento en duelo. Sí. Muy buen psicólogo y sí nos Sí. alivió, Sí. tanto a la novia de mi hijo, a mi otro hijo y a mí, pero no tenía entrenamiento en duelo, pero ahora es que lo sé, porque Sí. yo no sabía qué se hacía. Es como Exacto. que yo me enferme del riñón y me está viendo un médico general, realmente no me puede llegar. No te puede llegar. No. Hay una parte muy importante que me llama la atención. ¿Por qué tú dices que tú no expresabas tus emociones? Lo que pasa es que en mi caso específico, yo tengo una situación muy delicada. Hace 14 años mi mamá perdió la memoria porque le dio un ACV. Entonces, a ella se le olvidó que mi hijo murió. Ella el primer día lloró mucho, pero ya el otro día ya no se acordaba. Entonces yo le pedí a mis amigos y familiares que no fueran a mi casa, que nos juntábamos en la iglesia, en las misas, Yo viví lo mismo. para no llorar delante de ella y no ponerme mal delante de ella. El haber reprimido tanto mis emociones me enfermó, y de mala manera. Tú sabes que ahí tú y yo tenemos una historia similar, porque luego que mi padre pues muere de cáncer, yo me quedo a cargo de mi mamá. Pero sucede que mi mamá tenía Alzheimer y yo no podía en casa prácticamente manejarme en el mundo del duelo como yo quería. Inclusive, tú sabes lo último que yo hacía, cuando eso yo ni siquiera tenía ningún tipo de conocimiento de logoterapia ni tanatología. Yo me llevaba la ropa, Aris, aparte, para cambiarme en la calle. Porque en par de ocasiones me vestí oscuro y mi mamá me dijo varias cosas. Entonces yo dije, eso fue por asunto de médico que me aconsejaron que manejar ese punto con ella por la situación que se encontraba. Y ella me dijo un día, yo creo que tu papá murió, porque mira cómo tú estás vestida. Y yo a veces me vestí en mi casa, oye, lo que te estoy diciendo, con colores hasta eléctricos. Y muchas veces reprimiendo todo eso, es verdad, eso pasa factura en uno. Es que bastante. Yo cosas, reprimí mucho también pasan cosas mis emociones. simultáneas, no es que te pasó el duelo y nada más el duelo. Hay muchas cosas al mismo tiempo. Y entonces se complican y a veces te sobrepasan. Sí. Aunque tú tengas, incluso aunque tú tuvieras herramientas, a veces hay que cambiar de herramienta. Sí. Porque las situaciones son tantas que te sobrepasan, te desbordan. Sí, es una realidad. Yo, por ejemplo, me inclino al mundo de la tanatología, Aris, porque en un solo año yo perdí cuatro seres queridos de golpe. Wow, simultáneo. Qué fuerte. Y eso fue algo tan fuerte para mí que yo me incliné en la tanatología automáticamente, buscando qué respuestas. Qué bueno. Y eso me ayudó luego pues a llegar a este mundo tan interesante que nos inclina mucho en lo que sería ese acompañamiento de las personas cuando tienen situaciones de dolor. Sí, la empatía con el otro. Empatía con el otro. ¿Qué es el duelo para ti? Bueno, el duelo es la respuesta natural a la pérdida, pero las personas creen que duelo es solamente cuando se te muere alguien. Entonces, también es duelo cuando se te muere una mascota, también es duelo cuando pierdes un empleo el cual tú querías mucho o necesitaba mucho, también es duelo un divorcio, también es duelo si te amputan un pie. Sí. Todo eso son duelos, si te mudas, si te cambias de escuela, si cambias de empleo, si cambias de país. Cuando una gente cambia de país, cambia todo, no tiene su familia cerca, ni sus vecinos, ni sus amigos, ni conoce tal vez el idioma, la ciudad, todas esas son cosas que generan duelo. Los sueños que tenemos, Los las sueños metas, que no llegan a darse. lo que no pudimos lograr. Hay muchos duelos también que se llaman invisibles. Invisibles. Que Yo digo que a los hermanos, hay un libro que se llama El duelo invisible, el duelo de los hermanos, porque cuando la gente le va a dar el pésame a un hermano, no se enfocan en darle el pésame al hermano, solamente le dicen, tienes que ser fuerte porque ahora tu mamá te necesita o tu papá te necesita y él que está viviendo la muerte de su hermano. Eso le decían a mi niño que tenía 14 años cuando murió su hermano. Sí. Tú tienes que ser fuerte, tú eres el hombre de la casa. Sí. Sí, realmente socialmente al hombre como que no se le permite de una forma u otra
mostrar estos tipos de emociones, esa montaña rusa de emociones que produce el duelo. El hombre tiene que ser fuerte obligatoriamente y es difícil cómo eso pues afecta a los caballeros. Demasiado, por eso muchos caballeros no, desde niño tú lo ves, no quieren mostrarse vulnerables. Mostrarse vulnerable es parte de la vida, somos seres humanos, un día estamos fuertes, pero yo no sé a quién se le ocurrió, a quién fue hace tal vez cientos de años que se le ocurrió que en el momento que tú estás más triste y más débil, es que tú tienes que ser fuerte, la gente te dice que tú tienes que ser fuerte. Sí, es cierto, no sé por qué razón, imagínate, cosas sociales, culturales. Y la falta de cultura de duelo, la gente no sabe de duelo. Mira, la gente en general no sabe de duelo. Las empresas no saben de duelo. Las universidades. Si yo te cuento, la universidad donde mi hijo estudiaba no me mandó ni siquiera una carta de 2 líneas diciéndome lamento su pérdida. Casi 3 años después de yo haber trabajado mi duelo, yo llegué allá a la universidad. Y yo le dije a la rectora, a la decana de psicología, porque mi hijo estudiaba psicología, ¿por qué usted nunca me mandó una carta? Y ella me dijo, porque nunca se me había presentado que se me muriera un estudiante. Y yo le dije, pues mire, si se le vuelve a morir un estudiante, ojalá que no, mándele una carta a su familiar, mándele una carta que se aprecia. Yo fui allá a reclamar eso 3 años después, porque es parte de yo cooperar, aunque sea un granito de arena, para que aquí haya cultura de duelo. En las empresas, a ti se te muere un hijo, tú tienes que ir a trabajar los 3 días. ¿Y qué madre o qué padre puede estar bien a los 3 días? Hay mucha gente que dice, sí, pero hay empresas que son condescendientes, pero no es eso lo que necesitamos. Es que sea por ley, porque si a mí me tocó trabajar en una empresa que no es condescendiente, a los 3 días yo tengo que estar en mi trabajo. No es fácil. ¿Por qué hay tanto tabú sobre la muerte? La gente, yo pienso que le teme a la muerte y piensa que por no mencionarla la muerte no le va a llegar. Es lo que se me ocurre pensar. O sea, la gente no le gusta hablar de la muerte. De hecho, muchas personas no le gusta que tú le hables de tu ser querido que se te fue. Y realmente los dolientes necesitamos hablar para sanar. Entonces, si te dicen, ay, no me hable de eso. Ay, por favor, tú sabes que no me gusta hablar de eso. Pues no va a hablar conmigo, porque yo hablo de mi hijo que está fallecido igualito que el que está vivo. Es que mi hijo, lo único que yo no tengo es su cuerpo, pero para mí él sigue vivo dentro de mí. O sea, estamos claros, no es que yo creo que él está vivo, sí, yo sé que su cuerpo murió, pero siempre voy a hablar de él. Cuando Carlito empezó a caminar, cuando Carlito se graduó del colegio, Carlito es parte, está dentro de mí, parte de mi vida, hasta que yo muera. Sí, realmente tú has tocado un punto muy profundo, muy interesante, y es bueno compartir con todos que cuando alguien fallece, que es un ser querido de nosotros, que es una persona significativa en nuestras vidas, ese vínculo, la muerte, lamentablemente no va a poder con eso. Simplemente ese vínculo se transforma y se convierte que ya en una parte diferente en mí, en mi corazón, en mis recuerdos, en recordar esos momentos inolvidables que pude compartir con esa persona, en inclusive en los casos específicos de padres, madres, abuelitos, etcétera, todos esos consejos y esos valores familiares que nos enseñaron a lo largo de la vida permanecerán en nosotros. Los vínculos no se mueren, la muerte no puede con eso, simplemente hay una transformación. ¿Qué opinas? Estoy totalmente de acuerdo. Qué lindo lo dices. Sí, estoy de acuerdo. Sí. Desde tu punto de vista, ¿cómo impacta la muerte de un hijo en la vida de una madre y de un padre? Te destruye. La muerte de un hijo te destruye. Te destruye. A mí me destruyó. Y hablando con tantas madres que han perdido sus hijos, es como lo puedo definir, te destruye. Pero lo bueno es saber que hay herramientas para llevar el duelo de una manera sana. Lo bueno es saber que yo tengo un lema y es, si otro pudo, yo puedo. Entonces, cuando tú ves una mamá que se le murieron sus 3 hijos,
y está faja sirviendo en la iglesia y su esposo también, tú dices, no, pero si ella pudo, yo también puedo. Otra que se le murieron 2, y así hay muchas. Pero en el momento que yo conozco este mundo de la tanatología, yo pensé que no se podía. Cuando yo comencé a ver personas alegres que estaban bien, yo decía, no, pero no es posible que a esta persona se le murió un hijo. O sea, eso debe ser mentira. Yo voy a averiguar si es verdad que a esta persona se le murió un hijo, porque yo no lo creo. Porque yo pensé que todo el que se le moría un hijo tenía que estar como yo, destruida. Entonces ya yo sé que no. Yo sabía que se podía porque vi que esas personas estaban alegres, que se puede volver a ser feliz. Entonces me surge una pregunta compleja. ¿Se puede reír genuinamente a pesar de haber perdido un hijo? Totalmente, se puede reír, bailar, viajar, ir a la playa, beberte una cerveza si tú tomas, todo eso se puede. Porque es que fíjate algo, cuando tú no estabas en duelo, hay un día que tú estabas bien y otro no estabas tan bien, ¿verdad? Así mismo pasa en el duelo. No hay que juzgar a una persona porque tú la veas en una fiesta, porque no puede haber un muerto y 2 cadáveres. Quien se murió fue tu mamá o tu hijo, pero tú estás viva. Y si tú trabajas tu duelo de manera sana, tú puedes volver a ser feliz. Eso no significa en modo alguno que se te va a olvidar, porque he notado en muchos dolientes que no quieren mejorar inconscientemente porque piensan que están traicionando a su ser amado. Jamás. Esas son cosas diferentes. Si yo estoy viendo una comedia y me dio risa, pues me tengo que reír. Pero eso no significa que mi hijo no vive en mí y que yo no tengo a mi hijo pendiente. La gente dice que se aprende a vivir con eso, como que tiene que ser mal. No. La vida después de la muerte de un hijo no tiene que ser mal. Siempre te va a hacer falta tu hijo, siempre te va a hacer falta darle un abrazo, un beso, y siempre lo vas a tener pendiente. No hay un día de mi vida que yo no piense en mi hijo, pero no siempre que pienso en mi hijo estoy triste, porque mi hijo no es ese infarto, mi hijo no es esa tristeza que llegó a mi vida, mi hijo es todo su ser, lo que él fue, lo que él dejó en mí. Entonces, qué mal que yo convierta a mi hijo en mi propio verdugo, que ahora porque mi hijo se murió yo no puedo volver a ser feliz. Yo honro su memoria ayudando a los demás. Yo honro su memoria haciendo cosas que a él le gustaba. Por ejemplo, a mi hijo le gustaba ir a la Plaza de la Cultura a darle sardina a los gatos. Entonces, mi otro hijo y yo vamos de vez en cuando a hacer eso que a él le gustaba. Juntándome con sus amigos, haciendo anécdotas de él, nos reímos, que si no sabía que mi hijo era tacaño, según sus amigos ellos lo ponían a él a que no, deja a Carlos que negocie eso porque él es tacaño. Yo no sabía eso, porque delante de mí nunca le tocó. Entonces sí, se puede seguir viviendo, pero no es que tenemos que seguir viviendo mal, no es así. ¿Qué papel juega la fe? Muy importante la fe. Es difícil el duelo sin la fe. Y yo creo que prácticamente todo el mundo cree en algo, en un ser superior. Entonces la fe es una herramienta. Pero yo pienso que una persona sin fe, sin pensar en el reencuentro, que es mi caso, por ejemplo, se le hace más difícil. Sí. Desde tu punto de vista, ¿cómo cambia la versión de vida cuando perdemos un ser querido como un hijo? Tú te vuelves más empático, totalmente. Y si ya lo eras, te vuelves más empático, más sensible. Hay cosas que tú ves a veces una persona drogadicta y tú no sabes lo que le pasó. Sí. O sea, tú no debes de juzgarlo porque tú no sabes si fue un niño que perdió su mamá. Ese duelo en la infancia que es tan terrible, que te destruye tu personalidad. O sea, una cosa tremenda donde tú te quedas con un tío, un sobrino, a veces lo abusan. Entonces, lo mejor es no juzgar, porque tú no conoces la vida del otro. Sí. Hay un principio que es fundamental en el mundo del duelo y es que cada duelo es único y diferente. ¿Qué tú me puedes compartir sobre este punto tan interesante para llevar luz a las personas, ya que sabemos que mucha gente pues quiere obligar, vamos a decir así, al otro a que vaya a una fiesta, a que esto, a que aquello? ¿Y por qué esa persona ha durado tanto para superar esta situación? Háblale sobre ese punto a esas personas. Yo no sé por qué a la gente le molesta que el otro dure mucho en su duelo. Y son tan poco empáticos que se lo dicen. Y tú vas a seguir llorando.
pero ya tiene 3 años que se murió. Ay, pero deja de hablar de eso, señores. Hay que ser más empáticos. Cada duelo es diferente, porque cada ser humano es diferente. A mí se me pudo morir la misma mamá que a ti. Sí. Y yo tener una relación con mi mamá que no era la que tenías tú. Exactamente. Entonces hay que respetar. Usted quiere ayudar a una persona en duelo, escúchela, acompáñela, pregúntele. ¿Qué necesita? ¿Cómo te ayudo? Tal vez lo que esa persona necesite es que usted vaya y le compre un galón de agua al colmado. O un abrazo. O un abrazo, o lo escuche, o se beba un café con él. Entonces, no sé por qué la gente se toma derechos que no. Hay que poner límites. O sea, ¿y hasta cuándo tú vas? Yo hice un duelo. Yo me vestí de negro 2 años, que mira, era ni una mujer en Afganistán, o sea, de tanta ropa negra. Y a mí no me importaba lo que la gente dijera, porque yo sentía que necesitaba vestirme de negro para sentirme bien. Entonces, no opinen tanto sobre el duelo de los demás, que ya bastante el tiempo del otro. Ya bastante duro le dio la vida para que también lo que estamos alrededor le sigamos dando tan duro. Tú sabes que yo me quité el duelo con un vestido. Hay gente que se va poniendo cremita, gris, marrón, el luto. Yo me quité el luto un día con un vestido azul con naranja. ¡Fua! Me lo quité porque yo sentí. El día que mi hijo cumplió sus 19 años, él fue muy feliz ese día porque estábamos en medio de pandemia. Sí. Y él no sabía dónde yo había encontrado globos con él y o bizcocho. Y él dijo, no, pero esta mujer es lo último. ¿Y cómo que tú? ¿Dónde tú encontraste globos, mujer? ¿Dónde tú encontraste bizcocho? Sí. Entonces ese día yo tenía ese vestido azul con naranja y nosotros fuimos muy felices. Y hay muchas fotos de nosotros muertos de risa con esa ropa. Y con eso me quité el luto. O sea, cada quien, mira, la gente se va a quitar el luto cuando se sienta preparado. La gente va a regalar los objetos de su ser amado cuando esté listo. Esa pregunta te la iba a hacer porque vemos muchas personas que quieren adelantarse, diríamos, a los hechos, y llegan a una casa y te dicen, pero ya tú, bota esa ropa o regálala o véndela, y te quieren quitar los cuadros, te quieren quitar, inclusive hay personas que mantienen la habitación de su hijo, su hija, ¿verdad? Que estamos hablando ahora en el caso específico de muerte de hijo, y le quieren quitar todo, sacarle todo, sin pedir permiso. Esa persona usted tiene que dejarla que vive su proceso y que sea por sí misma que tome o sí mismo la decisión de desprenderse de las cosas. Hay gente que te obligan. No se puede. Necesitamos ser empáticos con los dolientes. Cada quien va a regalar lo que quiera regalar cuando esté listo, no cuando usted quiera, porque no es para complacerlo al público. Los objetos son objetos transicionales, tienen un papel, y esos objetos, por ejemplo, a mí yo me sentí muy bien porque yo doné la ropa de mi hijo en un asilo. Pero antes de eso, yo puse a su hermano a que elija la ropa que él quería de su hermano. Yo cogí algunas también. Y luego regalamos eso en un asilo y me hizo muy feliz. El día que quité la ropa del closet, lloré a mares. Que está muy bien porque tampoco quieren que la gente llore. Sí. No llore tanto, no lo deja descansar. Sí, mi hijo está descansando. El que yo llore es para mí. Eso a él no le va a afectar en nada. Sí, Aris, ¿qué papel juega desde tu experiencia, desde tu punto de vista como tanatóloga que eres, la forma en que se le da la noticia a ese padre o a esa madre? La forma te puede casi matar, pero tampoco podemos juzgar al que da la noticia, porque quizás quien da la noticia nunca se ha visto en esa situación. Ahora bien, la forma en que a mí me dieron la noticia no fue la forma en que yo le di a mi hijo la noticia. ¿Por qué tú dices que no fue la forma? Porque yo llamé, cuando yo venía manejando de Boca Chica para la ciudad, yo llamé a un profesor de mi hijo que lo quería mucho, yo le conté lo que había pasado y él me dijo, te voy a acompañar. Entonces me dio muchas opciones, me dijo, mira, si es verdad que ha pasado, yo quiero que tú te mantengas con entereza, tú sabes que va a ir la policía, tú tienes que estar a cargo de todo, tú tienes que estar en control, porque si tú te pones mala, entonces tú no estás haciendo tu labor. Me dio mucha fortaleza y mucha cosa, y ya cuando pasa, el INASIF se lleva el cadáver para hacerle una autopsia, yo me voy para mi casa, yo vuelvo y llamo al profesor de mi hijo.
y le explico, ahora yo me tengo que enfrentar a darle la noticia a mi hijo, y él me explicó cómo hacerlo. Él me dijo, tú no le vas a decir, se murió tu hermano, se puede morir. Tú le vas a preguntar desde esta mañana. ¿Tú viste a Carlito esta mañana? Oh, sí, se comió casi un cartón de huevo, que sé yo cuánto. Él está para el gimnasio. Ah, pues mira, él se fue, buscó a su novia, fueron al gimnasio. Después de que estaba boxeando, a los 3 minutos se puso malo. Sí. Y entonces, mami, bueno, llamaron el 911, vino el 911, trató de reanimarlo, pero no se pudo. ¿Qué? ¿Cómo así, mami? Digo, no, lo intentaron reanimar 3 veces, pero no se logró. Entonces, mami, tú me estás diciendo que Carlitos se murió. Y yo le dije, sí. Entonces yo no le di la noticia, yo lo induje. Sí, lo fuiste llevando. Lo fui llevando poco a poco. Igual es doloroso, pero no es igual que decirte que se murió. Pero quien te da la noticia muchas veces no tiene herramientas y tal vez nunca le ha pasado algo así y no sabe cómo hacerlo. O sea, que tampoco juzgamos eso. Sí. ¿Cómo impacta una muerte accidental o súbita? La muerte súbita produce un aturdimiento. O sea, te aturden, tú no sabes, porque es que mi hijo no estuvo enfermo ni un día. Es que hasta que yo no tuve esa autopsia en la mano que decía que a él le dio un infarto agudo al miocardio, yo no fui gente, porque yo no sabía qué había pasado realmente, yo estoy en el interior. Uh-huh. Entonces realmente es que tú no has hecho un duelo anticipado. Aunque en el duelo anticipado, en el caso de las madres, sí, he notado que aunque lo van haciendo, al final ellas se sorprenden y yo pregunto por qué, si tú la viste o lo viste que se estaba deteriorando, porque yo esperaba un milagro. Siempre me dicen que esperaban un milagro. Pero no vamos a generalizar a Aris como tanatólogas que somos, porque en algunos casos es todo lo contrario. Hay momentos en la vida en que la muerte también es alivio. Sí, cuando vemos ya un ser querido que ya pues humanamente no debe de estar, sí. Porque ya esas condiciones están fuera de lugar. Sí, a veces la muerte tiene un significado y es alivio. Sí, porque tú dices, ya señora, tu voluntad, sí, no quiero verlo o no quiero verla sufriendo tanto, sí, claro. Por eso decimos que la muerte tiene diferentes significados. En uno es ese alivio que acabamos de compartir y en otros es ese punto tan interesante que acabas de mencionar. En lo relacionado a lo que es ese duelo anticipado, algo que se vive mucho, inclusive en las relaciones de pareja, y por esa razón es que observamos, escuchamos mucha gente que dice, pero ¿y cómo fue que esa mujer superó tan rápidamente a ese hombre? Porque ya dijo ya y no vuelve más. Señores, lo que pasa es que esa persona fue viviendo el duelo dentro de la misma relación. Y ya cuando da la noticia, ya pasó todo, ya está en aceptación, ya recogió maleta y se fue. Entonces hay gente que no entiende en ese punto. A veces la pareja incluso le dicen, vuélvete a casar, no te quedes solo, uh-huh, y le van diciendo cosas. Yo quiero que cuando yo muera, fulanita venga a vivir contigo, sea una hija, una sobrina, sí. ¿Qué tú opinas de la muerte de los abuelitos? ¿Cómo nos impacta esto? Wow, cuando mi abuelito murió, yo tenía 17 años. Yo quería irme en el ataúd con mi abuelo. ¿Por qué? Él fue prácticamente mi papá. Él me enseñó la tabla de multiplicar. Él me hacía leerle 2 periódicos diarios en voz alta para ver mi pronunciación, mi dicción. Mi abuelo, como yo soy hembra y yo soy hija única, sí, mi abuelo me enseñó a volar chichigua. Wow. O sea, mi abuelo era la ternura, porque mi mamá estaba haciendo dinero para mantenerme, pero mi abuelo estaba conmigo para todo lo chulo. Sí. Los abuelos son unos brazos seguros, un refugio tan lindo. Realmente me formó. Y lo importante es cuando tenemos esos recuerdos tan hermosos, de esos valores familiares, pues que nos dieron a cada uno de nosotros, pero uno de los puntos más difíciles es ese sillón vacío del abuelo. Ay. Háblame sobre eso. No, muy triste, muy triste. Realmente yo nunca me imaginé que mi abuelo se podía morir. Eso me cogió a mí como si yo hubiera tenido 6 años. Yo tenía 17 años. Uh-huh. Luego después yo conseguí empleo como un mes más tarde después de mi abuelo morir. Y cuando yo cobré mi primer cheque, yo lloré tanto,
porque mi sueño era cuando yo cobrara mi primer cheque ir a darle dinero a mi abuelo. Y tan rápido que él murió yo conseguí un empleo. Eso me puso muy triste. Desde tu punto de vista, Aris, ¿qué papel juega la culpa en el mundo del duelo? La culpa irracional, por ejemplo, la viví una vez que fui a una fiesta. Ya tenía a mi hijo como 1 año y mírame a mí en una fiesta de muchos merengueros. Aris, ¿qué tú haces aquí? Tu hijo se murió. Yo no sabía nada de tanatología ni del duelo. ¿Qué tú haces aquí? Porque tú aquí te murió tu hijo. ¿Qué tú haces en esta fiesta? Y cogí directo a mi carro y llamé a mi otro hijo. Digo, dime, ¿cómo está la cosa por ahí, loco? Que me diga, ay, no ven, mami, Ana está mala, que es mi mamá. Dice, mujer, oye, ese es mi otro hijo. Mujer, disfruta, que aquí está todo bien, que tú haces llamando por teléfono, no llame, vete a disfrutar. Entonces dije, bueno, esto era la culpa. La culpa para mí no es un sentimiento, o sea, no viene de Dios realmente. ¿Cuáles son las montañas rusas de emociones que se viven cuando estamos en duelo? En duelo tú puedes estar bien y de repente tú ves un jaboncito líquido que tú le comprabas a tu hijo en una tienda. Y yo digo, wow, yo te bañaba con este jabón, tanto que te cuidé. Te manda al piso. O sea, te manda al piso. Y esa montaña rusa a veces siente ira, a veces culpa, a veces tristeza. Cada día es menos. O sea, cada día si tú trabajas tu duelo, porque el que no trabaja su duelo a los 3 meses, pues, y al año, y a los 2 años, y a los 5 años. ¿Tú no conoces gente que se ha quedado en duelo toda la vida? Sí, que hace 10 años. Se quedan en un duelo complicado. Sí, hace 10 años le murió un familiar y siguen igual. Pero luego de tú trabajar tu duelo, esos subiones y bajones son cada día menos. Pasa mucho en las fechas significativas, entonces aprendemos a prepararnos para eso. Uh-huh. Yo no espero un cumpleaños de Carlito, ni de vivo ni de muerto, sentada esperando que llegue la fecha. Ya yo ese día no trabajo, lo tengo libre porque ese día yo compro flores, voy al cementerio, voy a la iglesia, voy a atender los gatos que te dije que él atendía en la Plaza de la Cultura, me junto con amigos de él. O sea, no podemos esperarlo desarmado. Sí. O sea, si tú sabes que te viene una situación, tú tienes que prepararte. Tú no puedes esperarla para que te derrumbe el día que... Todo esto yo quisiera como que el mundo entero lo pueda saber para que sufran menos. Bueno, según lo que tú has compartido, Aris, con nosotros, has compartido lo siguiente, que cuando muere tu hijo, tú no tenías ningún tipo de conocimiento de tanatología, ¿verdad? Ni de logoterapia. Ok, hasta ahí vamos bien. Entonces, ¿cómo tú viviste el proceso sin ese conocimiento? Vamos a ver. Con muchos ataques de pánico, varias licencias médicas, psiquiátricas, medicada 4 meses, con benzodiazepina, porque me daban unos ataques de pánico, pie frío, mano fría. Algo muy importante. Yo manejando, yo veía el cadáver de mi hijo en el cristal. O sea, el cadáver de mi hijo en el piso del gimnasio, yo lo veía manejando. Uh-huh. Y tenía que parquearme porque yo me sentía incapaz de hacer ejercicios de respiración, que me lo enseñó la que era su novia, esos ejercicios de respiración, que se lo había compartido el psicólogo a ella. Entonces, luego yo rebajé 35 libras en un mes, porque ese cadáver yo lo tenía aquí en mi mente, esa imagen de ese cadáver. Luego yo dije, ven acá, pero esto me va a matar a mí. Porque era hasta 100 veces que me venía ese disco rayado, ese pensamiento recurrente. Entonces yo dije, como ese fue el momento de su muerte, esto fue algo que yo racionalicé, pero no porque yo lo sabía. Luego después supe que eso existe y se llama competencia de estímulo. Uh-huh. Me venía a la mente eso y yo pensé, bueno, mi hijo duró 20 años en mi vida. Y solo 2 horas en ese piso de ese gimnasio. Y esto yo me voy a dejar que me mate. Yo cada vez que me venga el pensamiento, voy a pensar en el momento que me lo tiraron en el pecho. Cuando lo sacaron de mi abdomen y me lo tiraron en el pecho. Entonces cada vez que me venía el pensamiento de él en el piso del gimnasio, yo lo cambiaba con el bebé que yo recibí besando así. Y a lo largo de 2 o 3 semanas fue disminuyendo. Ahora mismo lo estamos hablando, puedo imaginarme todo, pero no me molesta ni me afecta. ¿Sueños recurrentes? No, solo me he soñado con mi hijo un día.
Y fue muy lindo el sueño. Lo vi con Jesús, con bata blanca de Jesús y él con una bata azul clara. Pero un solo día me he soñado. Muchas personas quieren soñarse, a mí me gustaría también, pero bueno, si me sueño bien y si no también, porque yo lo tengo en mi corazón, no necesito soñarme con él para tenerlo pendiente, pero hay gente que se sueña y otros que no le presto importancia a eso. ¿Qué tiempo hace que falleció tu hijo? En febrero cumplió 3 años. Okay. Otra cosa que yo he hecho es quitarle importancia a esa fecha. ¿Cómo yo lo hago? ¿Por qué razón, Aris, tú le quieres quitar importancia a esa fecha que debería de ser lo contrario? No, te voy a explicar. El primer año los católicos hacemos misa todos los meses. Entonces, por lo tanto, yo tenía que tener esa fecha pendiente para anotar esa misa. Luego de pasado el año, yo solamente le hago misa cuando él hubiera estado de cumpleaños y cuando él falleció. Entonces, Aris Abreu, recuerda que cada duelo es único, ¿verdad? Okay. Yo no tengo pendiente el día 26, porque ese es un día triste para mí y porque yo tengo que hacerle un homenaje a un día que me destruye. Entonces, el 26 pasa para mí como el día 2, 3, 4, o sea, así lo he vivido yo. Una preguntita relacionada a esas fechas, diríamos que nos llevan, ¿verdad?, a esa montaña de emociones. Ejemplo, Navidad, el día que murió la persona, su fecha de nacimiento, etcétera. ¿Cómo nos impacta esto? Es decir, que regresamos de nuevo al mundo del duelo. ¿Qué opinas? Nos pone muy mal. Yo no sé si regresamos al mundo del duelo, no me atrevo a decir eso, pero nos pone muy mal. Tú revives de nuevo ese día, pero si tú estás preparada, no. Por ejemplo, cuando pasó este año me fue muy bien. O sea, es que ya yo tenía un itinerario. Entonces, ¿en qué momento fue que me iba a volver mal? Porque ya yo tenía mi itinerario lleno con mi hijo, con su papá y las cosas que íbamos a hacer. O sea, no, la pasé muy bien. Pero generalmente, si estás desarmada, te va a poner mal desde días antes hasta días después. Pero tenemos que ayudarnos. Si sabemos que algo viene, no nos preparamos cuando viene un ciclón. Claro, es lo mismo. Claro. Tú no esperas salir para el supermercado en medio del ciclón. Tú sabes que yo noto mucho que hay muchas culturas, incluyendo nuestro país, y me voy a arriesgar a decirlo, como que no se preparan para ese punto. Es necesario. ¿Por qué? ¿Por qué huir tanto? ¿Por qué tanto tabú? Si es algo que es parte de la vida. Porque no todos nos vamos a morir. Tenemos que hablar más de esto, en todos los lados. Donde quiera que yo voy, yo hablo de duelo. Porque cada uno tenemos que hacer nuestro papel. Un día yo bajé al parqueo donde yo vivo y yo dije, yo voy a hablar con todo el que yo conozco para decirle que soy acompañante del duelo, que lo hago de manera gratuita, que me he formado en esta área. Y a la primera persona que yo se lo dije, yo vivo en un 3er piso, esa persona vivía en un 2º piso, me dijo, duramos 1 hora y pico hablando, porque ella me dijo, esos 3 hombres que usted conoce, que son mis hijos, yo los crié sola, porque su papá se suicidó y me dejó 3 niños, o sea, sola con 3 niños. Usted no se imagina, y esa señora hizo una catarsis ahí. Wow. Entonces somos llamados, los que estamos en este mundo, a prestarle ayuda, a ser empático, a escuchar y a hablar de duelo. Vamos a hablar de duelo. Hablar de duelo no es estar triste, ni estar mal, ni que no hace daño. Es todo lo contrario. ¿Qué tú opinas, Ari, sobre este punto? ¿Qué le da sentido a la vida? ¿La muerte? ¿Sí o no? Sí, la muerte le da sentido a la vida, porque eso significa que la vida es escasa y todo lo escaso sube de valor y de precio, ¿verdad? Entonces, si fuéramos eternos, yo no tengo que valorar a mi mami que está allí, porque eso es para toda la vida que ella va a estar ahí. Pero como yo sé que se me puede ir, entonces la trato bien. Hay un punto que no podemos dejar de tocar y es la influencia de las redes sociales en la vida de alguien que está viviendo una situación de pérdida de un hijo o una hija. Háblame sobre ese punto. A mí me ha ido bien, mis amigos todos han sido muy condescendientes, pero a nivel general veo comentarios que la gente pone tan duros y tan difíciles. No entiendo por qué la gente quiere dirigir la vida del otro y en un momento tan vulnerable, tan triste. No. Empatía, yo creo que la palabra empatía
es lo más importante. Y si no tienes que decir nada, porque la gente siempre quiere saber qué le digo, no le tienes que decir nada, escúchalo. O pregúntale cómo le puedes ayudar, pero no tienes que decirle nada. Y en algunos casos, préstale tu hombro. Sí, la gente no puede con tu dolor, entonces no quiere que tú hables. Mira qué cosa, ¿eh? Y una de las cosas que más sana es hablar. Desde tu punto de vista, Aris, ¿consideras tú que la idealización de ese ser querido nos impide, sí o no, en lo relacionado a lo que sería la elaboración del duelo? Pienso que sí, tú te quedas enganchado con quien se va, pero después de tú trabajar tu duelo, tú no lo idealizas. Yo sé las cosas bonitas de mi hijo, las cosas no tan bonitas. Ahora, como su mamá, yo lo amo, pero no tengo por qué idealizarlo. Uno se queda enganchado con quien se va. Entonces vamos a trabajar con las personas, vamos a tratarla bien antes de que se vayan para que se conviertan en bonitos recuerdos. No vamos a dar por sentado, mi mami está ahí en mi casa. Ah, ok, ella necesita comida, insulina. No. Vamos a tratarla bien, vamos a llevarla al salón, vamos a ponerla bonita, que se sienta feliz, para cuando se vaya, entonces sea un lindo recuerdo. Ari, ¿será cierto lo que dice mucha gente, que el que grita más en la funeraria o en el lugar donde están, verdad, velando la persona, es el que tiene más culpa? Es posible, pero yo creo que eso tiene mucho que ver. Yo creo que es un mito. Yo creo que tiene mucho que ver con el histrionismo, la personalidad de la persona, también la experiencia de cómo ha hecho duelos anteriores. O sea, cada persona es diferente. Nosotras dos vemos una situación y cada una opina diferente o actúa diferente. Hasta un accidente que tú veas, puede ser que yo me tire de cabeza para recogerlo y tú digas, ay no, yo no puedo ver sangre, o tú sabes. Creo que depende de la personalidad de las personas. Como tú has compartido aquí con nosotros, que cada duelo es único, distinto, diferente, ¿qué asuntos interfieren ahí? ¿Juega un papel importante la personalidad, la forma de cómo murió la persona? Háblame sobre esto. Para mí la forma en cómo murió es bastante decisiva, porque una persona como mi hijo, con tantos sueños, tan joven y que no estaba enferma ni nada, o sea, jamás nos imaginamos por lo que la muerte venía tan pronto. Y claro que sí, que es muy decisivo, no lo esperaba. Lo más lejos que yo podía tener en la vida era algo así. Y sí, tiene que ver, claro que sí, que influye, te anula, te aturde, como un golpe que te han dado en la nariz que te la partió. Sí, claro que sí, eso influye. Y muchas otras cosas influyen, cómo era tu relación con la persona, si era muy cercana, porque incluso puede ser mi propio hijo que ya se casó, que yo me paso 10 días sin verlo, es diferente a mi hijo que vive en mi casa, que todos los días lo estoy viendo y cada momento, y que todavía está contando con que, mami, ¿dónde está mi camisa tal? Tú sabes, no es que uno duela menos o duela más, porque hijo es hijo, es que uno impacta más porque es que tú estás relacionado todo el día con esa persona. Porque vemos en algunos casos, o en muchos casos, Aris, que el dolor que siente la persona se intensifica más a pesar de los años. ¿Cuándo debería de mermar o ser un poquito más Yo pienso diferente? Que eso es quien no ha trabajado su duelo. Pero quien ha trabajado su duelo lo habla, lo llora, lo camina, lo escribe, lo pinta. Es muy difícil porque es que tú te alivias. Y eso no es solo en el duelo, es todo lo que te atormenta. Te diagnosticaron un cáncer y tú te quedas callada en silencio y nadie lo sabe. Eso te va a matar. Hay que hablarlo, hay que expresarse. Porque si no, te vas a seguir enfermando. O sea, el que habla su duelo y que recibe la compañía de otro ser humano, vamos al cementerio. ¿Quieres ir al cementerio? ¿Quieres hacerle una misa? ¿Quieres comprarle flores? Ay, te traje estas flores para fulano. O sea, no creo que no se sane nunca. Escuchamos personas que le dicen a otros lo siguiente: yo comprendo tu dolor. ¿Hasta dónde es posible usted comprender el dolor del otro? Tú puedes
ser empático y decir que tú comprendes su dolor, porque a ti te murió un hijo y a él se le murió un hijo, pero no es el mismo dolor, porque tú no sabes la relación que él tenía con ese hijo. Incluso tú no sabes si él se había peleado con ese hijo y en ese momento viene ese hijo, muere, y qué complicación, sí. Porque entonces la culpa lo está matando. Sí. Ahí tocaste un punto muy interesante. ¿Qué ocurre cuando pues fallece ese hijo, esa hija, y no hubo un perdón? Wow. Cuando quedaron situaciones por conversar, ¿qué ocurre ahí? Tienes que trabajar el perdón. El perdón no es de una vez, el perdón es un proceso, pero tienes que trabajarlo para tu bienestar. O sea, tú tienes que trabajarlo. Si tienes que ir a su tumba y pedirle perdón, ve y hazlo. Si tienes que escribirle una carta, hazlo. Porque si no, tú no vas a vivir con esa culpa. Te va a afectar. Sí. Háblame acerca de las fases o las etapas del duelo, como le quieran llamar. Siempre se han usado la de Elizabeth Kubler-Ross. Tú sabes que yo me he formado con el doctor Jorge Montoya, que es de la teoría integrativa del duelo. Él ha adaptado otras fases del duelo, la de la teoría integrativa, porque las de Elizabeth Kubler-Ross fueron desarrolladas en un ambiente de pacientes terminales, sí. Entonces se adaptaron al duelo y realmente no es correcto que sea así. Mira, ahí se va definiendo la aflicción aguda primero, esa tristeza que te mata, sí. Conciencia de pérdida, esto es verdad. Él no está donde la novia, no está en la natación ni en el tenis, es que se murió. Luego tú te comienzas a reconstruir. La gente pregunta que, o sea, uno sabe que el otro se está reconstruyendo ya cuando tú ves que la persona dice, quiero tal cosa, voy a pintar la casa, voy a hacer un estudio en esa habitación que era de mi hijo. O sea, ya tú ves que la persona está mejorando. Hay gente que no le gusta asumir que está mejorando porque piensan que asumir que está mejorando están traicionando a su ser amado. No, si tu ser amado puede verte, cosa que no sabemos ninguno, ¿verdad? Si te puede ver o no, porque nadie se fue y volvió. Entonces, si tu ser amado puede verte, quisiera verte bien, quisiera verte feliz. Entonces, porque tú te estés reconstruyendo, te renueves, o sea, y vuelvas a enrolarte en tu vida normal, eso no significa que tú le estás faltando al otro. A mí no me gusta que los dolientes se afanen mucho en saber en qué etapa del duelo están. Yo pienso que lo más bueno y lo que más le conviene a la gente es, bueno, sí, pueden ubicarse para saber, se me está olvidando todo, ¿por qué? Primera, segunda etapa del duelo, anulación psíquica, no sé de dónde dejé la llave. Una compañera amiga dejó los lentes en la nevera por 3 días, después que se mandó hacia otro lente, la nieta encontró los lentes en la nevera. Y muchísimos ejemplos así hay. Por eso en el duelo no se toman, como uno no está bien emocionalmente y de ninguna manera está bien, uno no debe tomar decisiones importantes bajo el duelo. ¿Por qué razón tú consideras que no se deben tomar decisiones importantes cuando estamos viviendo ese proceso? Porque si después tú te arrepientes y ya el paso que tú diste, por ejemplo, voy a vender esta casa corriendo y después te comienza una melancolía, una tristeza, ¿por qué la vendí? A llorar, te deprime, porque ya no puedes quitarle la casa al que se la vendiste. Entonces, tómate tu tiempo. No hay prisa con esto. Sí, yo quiero por favor, Aris, que tú compartas con nosotros herramientas de cómo poder superar el duelo desde tu experiencia. Hablar es una, muy importante, pero todo va a depender de la personalidad de la persona. Hay gente que no le gusta hablar, entonces no va a hablar tampoco del duelo porque no hablan nunca. Escribir, bailar. El baño de bosque, que se está usando mucho el grounding, a abrazar árboles, servir a los demás. O sea, aquí hay cantidad de voluntariados que está llena de personas que están cooperando y ayudando, viviendo su duelo en esos sitios. Hay muchísimos lugares, por ejemplo, el patronato de ciegos siempre necesitan voluntarios. Tú vas y te entrenas y te enseñan. Hay otro sitio que se llama El Arca, que es una comunidad
de personas con discapacidad intelectual y viven en una comunidad en Herrera. Tú vas y te anotas qué día tú puedes ir, servir 2 o 3 horas. El servicio realmente ayuda mucho. A mí me ha servido mucho el haber estudiado para poder acompañar personas en duelo. Pero hay muchas estrategias, más de todas las que como personas hay prácticamente, porque cada quien, hay gente que le gusta bailar, pues baila. Haz ejercicio, todo eso es una estrategia. Si tú estás elaborando un duelo sano, tú usas tus herramientas y eso no es que tú estás evadiendo, porque hay un momento del día que tú tienes que sacárselo al dolor, porque el dolor no se puede echar a un lado, porque después no te deja dormir, no te deja vivir. Pero el dolor tú no lo vas a abrazar. A mí no me gusta esa expresión de abrazar el dolor. No me gusta. Mucha gente dice, abraza tu dolor. No. El dolor le pongo una silla, no le tengo que poner una silla para que se siente. Me visita, sí, pero no siempre tengo que ponerle una silla para que se siente al lado de mí. Entonces vamos a usar ese dolor para ayudar, porque hay muchas cosas por hacer. ¿Qué papel juega la respiración? El ejercicio, los ejercicios de respiración te calman la ansiedad. Hay muchísimos en internet. La meditación en 1 minuto también. Momentos de alta ansiedad, de alto estrés, meditación en 1 minuto y los ejercicios de respiración para calmarte. Sí, mira, yo quiero aprovechar la oportunidad, Aris, que tú estás aquí con nosotros en casa, para que le envíes un consejo a aquellos padres que en estos momentos están viviendo una situación difícil de haber perdido un hijo. A esos padres les quiero decir que se puede seguir viviendo. Yo les recomiendo que no vivan anticipado, no digan, cuando llegue el cumpleaños de fulano yo me voy a morir, porque usted no sabe desde hoy hasta ese día qué va a pasar, cómo usted lo va a tomar. Yo le estoy diciendo porque yo también hacía esas cosas. Entonces busquen ayuda. Los grupos de ayuda mutua son excelentes para drenar su dolor. En las redes los pueden encontrar. Se van a aliviar, van a encontrarse con personas que han pasado por lo mismo que usted y que están totalmente dispuestos a brindar su ayuda. Busque un terapeuta si es necesario. Haga una red de apoyo. Si usted tiene 1 o 2 amigos, dígale que usted necesita hablar, pero tiene que ser personas que sean empáticas, no lo juzguen. Si otros han podido, si yo pude, ustedes pueden también. Excelente consejo. Redes sociales y números de contacto. Aris Abreu, en Instagram me pueden encontrar como Duelo con Propósito y estoy a la orden. Ay, háblame un poquito sobre esto, Duelo con Propósito, adelante. Bueno, eso es la forma de yo tratar de llegar a cualquier persona, aunque esté en Singapur, que ponga la palabra duelo. O sea, porque tú sabes que en el país, pues, somos un grupito entre, o sea, expandiendo más, porque esto es un asunto de querer ayudar. Algo totalmente altruista, por querer ayudar. Como yo encontré tantas manos que me ayudaron, yo quiero devolver un chin. Con una sola gente que se alivie porque entró ahí, ya yo me siento bien. Muchísimas gracias, Aris, de verdad, de todo corazón, por compartir con nosotros esta tarde tu experiencia, tus conocimientos en el mundo de la tanatología sobre este tema tan difícil que es lo relacionado pues a la pérdida de un hijo, hija, de seres queridos, de seres significativos para nosotros. De verdad que estoy pues completamente consciente que esta tarde tú has tocado corazones, has hecho transformación de vidas, llevando pues este mensaje tan positivo de que sí se puede seguir viviendo, ¿verdad? ¿Fue que dijiste? Se puede ser feliz. Se puede ser feliz y se puede seguir viviendo. Así mismo vamos a agregarle ese punto, a pesar del sufrimiento, a pesar de la situación límite. Yo quiero, por favor, Aris, como tú eres igual que yo, una estudiosa de la logoterapia, que compartas con nosotros este mensaje tan hermoso de Viktor Frankl, que nos habla acerca de los valores de actitud cuando en una situación no podemos cambiarla. ¿Qué nos queda hacer? Adelante. Cuando no podemos cambiarla, nos queda cambiar a nosotros. Así mismo, nos queda, señores, cambiar
a nosotros mismos, ¿verdad que sí? Mismos. Los valores de actitud, logoterapia. Y también lo único que nadie, ni siquiera el sufrimiento ni la muerte te puede quitar es la actitud con que tú enfrentas la situación límite. Cada uno tenemos nuestro propio campo de concentración, que es la adversidad. Así mismo. Pero el doctor Frankel pudo terminar muerto y luego del campo de concentración crea la logoterapia. Y voy a agregarle otro punto, porque ahora no fuimos a la logoterapia, nosotras dos. Nos pueden tocar todo, señores, menos la libertad de elegir. Así es. Gracias, Ari, de verdad para mí un honor y un placer poder haber compartido contigo esta tarde tantas cosas hermosas, que sé que has tocado muchas vidas esta tarde. Muchas gracias. Gracias a ti por tocar estos temas que no mucha gente le gusta tocar. Gracias. Bueno, con todo esto, mis amores, hemos llegado al final de esta entrega maravillosa, correspondiente esta tarde. Será hasta mañana, si papito Dios lo permite. Mañana nos vamos, señores, a un mundo muy importante. Nos vamos al mundo de los cuidados de las personas de tercera edad. Mañana tendremos aquí un especialista que nos va a tratar un mix de temas relacionados a ese cuidado a las personas de tercera edad. Soy Crismelis Brito Padilla, su doctora Controversia, y nos vemos mañana, mis amores, si papito Dios lo permite. Bye.